Ahora quiero iniciar esta ronda de comentarios iniciales antes de ir a Yami con las entrevistas después con nosotros. Sí. En primer lugar, hablándole sobre la ley 855, que fue aprobada ayer en tercer debate, que es la ley de agroalimentaria Sí, mañana vamos a tener del Estado, a don Carlos Salcedo hablando de esto. que fue impulsada por Carlos Salcedo, el ministro Valderrama, que mismo. estuvo ayer en el cierre y ha estado en este proceso, el viceministro Roñoni, y la dirección del sector agropecuario, encabezada por el trabajo que de base hizo don Carlos, un gran amigo, y Valderrama. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta ley, primero, es producto de una gran consulta nacional, una gran consulta que se hizo a nivel de campesinos, de indígenas, de productores, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Panamá, de los gobiernos locales, de los grandes productores, los pequeños y medianos productores. Intenta ella tener una política de largo plazo. Digo intenta porque siempre las políticas de largo plazo confrontan el problema que cuando viene un gobierno quiere otro librito. Entonces, en el sector agropecuario se juega, sobre todo en el nuevo reacomodamiento global. Si ustedes notan este año, gran parte del proceso inflacionario del mundo se ha debido a la dependencia que generamos de mercados, no solamente de productos básicos, sino de insumos agrícolas. Entonces, también se está produciendo en el sector agropecuario panameño una migración de la juventud que no quiere trabajar la agricultura como la trabajamos nosotros. Quieren la tecnología, y la ley también habla sobre el desarrollo tecnológico del sector agropecuario. Nosotros no podemos incorporar a los jóvenes del sector agropecuario si no lo hacemos con alta tecnología, con inteligencia artificial, con parques agroindustriales que utilicen la mayor tecnología. Entonces nosotros tenemos que tomar grandes empresarios o empresarios con una gran visión que desarrollen proyectos y darle apoyo para que ellos sean los elementos aglutinadores de esa nueva... Bueno, José, porque sobre esto está el ministro Carlos Salcedo, ministro consejero de Agricultura, uno de los promotores de esta ley. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que esta ley sea sostenible en el tiempo? Y que el otro gobierno diga, no, es que la verdad es que vamos a preferir pues, reducir el precio de los alimentos importando comida, o que, digamos, vamos a enfocarnos, como ha pasado cuando hay un ministro que te toca ser ganadero, él le pone interés al ganado, otro que viene y que es arrocero le pone interés al arroz. Es decir, ¿cómo hacer que sea sostenible y sobre todo que sea abierta a todos los sectores que representan el sector económico primario? Don Carlos Salcedo, bienvenido. Bienvenido, buenos días, mi estimado amigo. Activa el video, hermano ministro. Buenos días. Activa el video para empezar la entrevista y sobre todo, bueno, cómo hacer que el sector agrícola sea sostenible y que no pase lo que pasó durante el Panamá después de la invasión, que el sector agropecuario quedó reducido a casi a mínimos, representando pues 1,5% del PIB, después que llegó a tener hasta el 10%. Don Carlos, bienvenido. Buenos días, mi estimado amigo Fernando y José. Un placer estar aquí en este canal amigo NET TV. Un día después de haber aprobado de manera muy sonora y muy solidaria el proyecto de ley 855 que establece un marco jurídico para el sector agropecuario con una visión de largo plazo, fundamentando elementos importantes como es la definición de ejes estratégicos, 9 ejes estratégicos que priorizan la agrotecnología, la educación agropecuaria integral, el uso óptimo del recurso agua, la agricultura familiar, el acceso a mercados, el acceso a financiamiento y reaseguramiento, ejes estratégicos que están definidos y consignados en la ley. Y digo que fue un mensaje muy sonoro de la Asamblea porque
tanto en el primer debate, donde se incorporaron 450 aportes al texto original de gremios y de productores y de individuos que participamos en esa jornada de 3 días en el auditorio Titi Alvarado. También logramos la aprobación en segundo debate por unanimidad y posteriormente en el día de ayer 50 votos favorables, 0 en contra, 0 abstención, lo que indica de que el agro no tiene bandera política. Hay un compromiso de todos los ciudadanos y ese fue el mensaje que recibimos ayer de la Asamblea para una ley que le da el marco jurídico al sector agropecuario, porque como tú preguntabas, Fernando, ¿cómo hacemos para que no lo cambien? Bueno, la ley contiene 3 grandes componentes. Tiene un plan de desarrollo agropecuario rural a 10 años con indicadores de desempeño por rubro, por área y por territorio, donde el Estado y los productores tienen que coincidir para que ese plan logre mover la productividad de esos rubros en esos territorios en el tiempo. Ese plan servirá, en base a los ejes, servirá para que la conducción del sector agropecuario se vaya potenciando hacia la productividad y la competitividad. Y es participativo. Ese plan permitirá también una herramienta de medición. La ley contempla también un consejo de seguimiento y cumplimiento, donde las 2/3 partes está constituido por el sector no gubernamental, organismos de investigación como Senacit, Indicasat, las universidades, la docencia, los productores agremiados, los consumidores. Permitirá entonces la vigilancia y el cumplimiento de esta ley desde afuera, 2/3 partes, y la convocatoria se hará por esas 2/3 partes y no por el gobierno, lo que indica que el gobierno no se puede sentar sobre la inacción y el cumplimiento de este compromiso de esta ley. Y tiene otro gran componente que es la adecuación institucional, que tiene que revisar cada 5 años su base jurídica, Claro, y su modelo de gestión para redireccionarlo hacia el cumplimiento de estas políticas y de estos indicadores de desempeño ok. que se han consignado en la misma. Lo importante es, uno, cuáles van a ser las motivaciones para que esto se cumpla. Y dos, de las razones por las cuales tal vez ha perdido competencia nuestro sector agrícola es exactamente por altos costos, pocos incentivos, una despoblación de todo el interior del país. Así que, ¿qué hace esta ley para poner una barrera a todo esto que estamos indicando? Bueno, la desaceleración del sector agropecuario no es un hecho casual. Responde justamente a que la actividad puede haber perdido importancia por los altos costos. Pero la ley tiene un gran componente de fortalecer la asociatividad. Y eso significa que los productores tienen que tener conciencia de tener acceso a mercados, a los insumos y a los mercados de manera asociativa, sí, no en la dependencia de los modelos tradicionales de acceso, y eso va a permitir abaratamiento de costos. Es la movilidad social que los propios gremios generan, como ya lo están haciendo otros gremios, y te pongo como ejemplo Coleche, que ha puesto toda una dinámica interna y que tiene ya una inversión para preparar sus propios alimentos y abastecerse de sus propios insumos y potenciar sus productos en materia prima con valor agregado. Otros gremios han fortalecido su asociatividad, y los subsidios tienen que convertirse en estímulos a la productividad. Claro. No puede ser un subsidio al infinitum. Y los productores tienen que empoderarse de su propia realidad. Sí, pero hablando de ese subsidio al infinitum, uno va, por ejemplo, poniendo el Mississippi está lleno de silos en el cual el propio gobierno estadounidense compra los excedentes de los agricultores exactamente para que el precio no caiga. Sí, aquí nunca se ha hecho eso. Sí, estamos de acuerdo. Aquí una vez se crearon los grandes silos, los centros de acopio, pero se abandonaron en el tiempo. Tenemos la Honda, tenemos los de Chiriquí, los de Coclé,
Entonces hay que una retoma de toda la infraestructura productiva, porque este plan de desarrollo agropecuario y rural conlleva la actualización de toda la infraestructura productiva de acopio de grano, de caminos de penetración, de sistemas de riego, de agrotecnologías, de acceso a plataformas digitales para movilizar el acceso a la información en tiempo real. Es la modernización del agro, es el acompañamiento de la investigación coherente con las necesidades tecnológicas del productor, es anexar la investigación al desarrollo, y las motivaciones se conducen cuando se regionaliza la inversión a través de los agroparques, que es una nueva forma de producir, potenciando el valor agregado en los mercados de exportación. Sí. Sí, esta ley es una base jurídica que le va a dar el norte hacia donde el sector agropecuario tiene que conducirse en los próximos años. Independientemente del gobierno que surja, el sector agropecuario no estará al vaivén de la vulnerabilidad de la forma de querer o entender el gobernante. Claro. Así ocurre con el sector bancario, que tiene una política de Estado. El canal tiene un título constitucional y es una política de Estado. El turismo tiene una política de Estado, pero el agro nunca ha tenido una política de Estado, lo que indica que está al vaivén del querer o el pensar del gobernante de turno. Esta ley contiene, como te digo, un consejo de seguimiento y cumplimiento, que es el sector no gubernamental que va a garantizar que el Estado cumpla los compromisos, pero que los gremios también cumplan el rol que tienen que jugar en esa movilidad social que demanda el agro. La inacción también es producto de la dependencia y también es producto de que el papá Estado resuelva todo. Claro. Entonces tenemos que entrar a una nueva etapa porque los tiempos son cambiantes, las situaciones se agudizan, hay una amenaza del cambio climático donde tenemos que empoderar para establecer nuevas formas de producción como es la agricultura vertical. Sobre eso tengo una entrevista mañana. Exacto. Todo este proceso de cambio no pueden darse producto de acciones espontáneas de los productores o del gobierno de turno, sino a través de un marco lógico que garantiza al sector agropecuario saber a qué atenernos. Pero esto no ha sido un hecho casual. Nosotros comenzamos, esto es una reclamación histórica, los productores que clamaban que el agro no tenía una política de Estado, y comenzamos en septiembre de 2017, 2 años antes de ser gobierno, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a reunirnos, a caracterizarla, a conceptualizarla, a establecer ejes, y fue en el gran debate de candidatos presidenciales en Chiriquí en marzo del 2019, cuando hubo un compromiso político, y lo fuimos llevando hasta convertirlo en una decisión de gobierno dentro de su plan de gobierno, y fuimos dando la inducción a los organismos internacionales que aportaron no solamente recursos no reembolsables como CAF, sino el ICA aportó también técnicos para realizar un diagnóstico actualizado del sector agropecuario, incluyendo el impacto del COVID. Sí. Es decir, Don no Carlos, es una acción que nace de atrás para adelante, es una acción que nace de base de las necesidades propias del productor. Aquí está el ingeniero. Incorporamos los aportes del Pacto Bicentenario. Sí. Y si realizamos una consulta ciudadana a todo lo largo del país. Es decir, hemos creado una sinergia nacional para empoderar al agro y posesionarlo en el lugar que debió haberse posesionado el día después de haber firmado los tratados de libre comercio. Sí. Bueno, don José Blandón con nosotros. Buenos días, Carlos. Carlos, ¿cómo estás, José? Bien, gracias. Oiga, un placer tenerlo en la mañana de hoy para compartir con nuestra audiencia. Primero voy a decir que me gusta la ley 855, me gusta. Pero voy a darle algunas cosas que a mí me parece que tenemos que aterrizar de esa ley. Me gusta porque tiene un marco jurídico que me permite hacer cosas como la que le voy a plantear, nos permite a los panameños. Y voy a usar ejemplos. A mí no me gusta mirar hacia atrás, mirar las cosas malas, me voy a mirar las cosas grandes. Por ejemplo, me gusta el desarrollo agroindustrial de los Países Bajos. Me gusta, por el nivel de tecnología que han dado, me gusta el desarrollo que ha tenido el sector agropecuario en Ucrania. O en Israel. O el de Israel, pero hablo de estos ahora que están de moda. Y me gusta el desarrollo agropecuario que ha tenido los Estados Unidos, que con el 2% del Producto Interno del sector agropecuario tiene capacidad de alimentarse a toda esa población y exportar. ¿Por qué lo han hecho? Porque han combinado la tecnología, la investigación y el apoyo del Estado
al desarrollo de esto. Por ejemplo, usted y yo hablamos hace unos días. Le voy a poner un ejemplo de lo que debemos hacer para que se vea rápidamente algo. Por ejemplo, nosotros no podemos desarrollar los agroparques si no pensamos en el desarrollo de la electrificación rural, trifásica, para el desarrollo empresarial de quienes quieran hacer, porque una de las cosas más costosas es llevar esta energía trifásica a lugares donde se requiere por el desarrollo, sea ganadero, sea agropecuario, etc. Dos, necesitamos entusiasmar a los jóvenes empresarios que tienen capacidad de recursos, para que junto con los jóvenes de nuestro agro, de las universidades nuestras, del interior, puedan entrar a esos niveles de tecnología. Pero necesitamos crear cosas de impactos. Y creo que el gobierno del presidente Cortizo tiene suficiente tiempo para arrancar proyectos que, enmarcados en esta ley, podamos modestamente, pero certeramente impulsar. No hay forma de resolver el problema del agro si nosotros no mejoramos la tecnología. Usted lo sabe. ¿Qué piensa usted de cuáles son las cosas concretas que vamos a hacer? Que ya tenemos la ley, pues ya esa ley, usted termina el tercer debate, la firma el presidente, y si no le prestamos atención, la guardan. Sí, otra ley más. ¿Qué cosas vamos a hacer para que usted y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, miren el camino? El camino no hay otro que la robótica, que la inteligencia artificial, que los parques tecnológicos para desarrollarnos. ¿Qué cosas vamos a hacer, don Carlos? Mire, la ley es una ley de políticas públicas que tiene definido ya el marco, los ejes, el plan de desarrollo, la actividad de seguimiento, unidad de seguimiento y la adecuación institucional. Ahora vamos a entrar a la reglamentación, el aterrizaje. Sí. Nosotros nos vamos a quedar volando a 35.000 pies de altura y no bajamos los flaps. La reglamentación de la ley es poner el plan de aterrizaje en cada una de esas cosas. Por ejemplo, en tecnología, investigación y desarrollo, se concibe la creación de un sistema integrado de investigación y desarrollo y docencia, donde bajo el paraguas de SENACYT se incorporen las universidades, las empresas, las facultades, los organismos de investigación del Estado, y ahí se desarrolla un concepto integrado de hacia donde debemos de potenciar la investigación en función de las demandas del productor y aterrizarla entonces en función de la formación docente de nuestros jóvenes universitarios, de nuestras academias, de nuestros jóvenes de los colegios intermedios y el rescate de los IPT. Es decir, sobre la base de la educación, tú garantizas la sostenibilidad en el tiempo. Pero como tú bien dices, la infraestructura básica de producción, comenzando con los caminos, la electrificación, los sistemas de riego, una zonificación de cultivo de base al mapa que tenemos ya configurado con información aportada por la FAO, que estamos en esa etapa de construcción de ese mapa de zonificación, establecemos los territorios productivos. Y esos territorios productivos, empoderando los gremios, podemos entonces establecer los mecanismos de apoyo que requerirá cada uno de esos sectores para ir articulando un desarrollo armonioso. La reglamentación de la ley, José y Fernando, es el aterrizaje. Claro. Y a eso nos abocamos. Pero, en los por ejemplo, 180 días. Hay una especie de contradicción, porque por un lado estamos impulsando el agro y por el otro lado tenemos pues, a la compañía bananera con un pie casi fuera de Bocas del Toro. Es decir, un lugar o un sitio que hemos sido, pues tal vez benchmarking, donde tecnológicamente se ha aplicado para producir el que puede ser el mejor banano del mundo, y la empresa ha dicho es que la situación es insostenible exactamente por motivos exógenos a la propia empresa. Es decir, cómo también hacer que las cosas funcionen y que no ocurran desastres, porque eso va a ser un desastre para Bocas del Toro si esa compañía decide irse, y para todo el sector agropecuario panameño. Mira, José I. Blandón, como profesional del agro y un hombre comprometido
orientando y haciendo docencia, y tú, Fernando, sabes perfectamente bien que si pudiéramos llamar cómo ha crecido el agro en los años atrás, ha crecido de manera silvestre, Sí. digamos llamarle, al querer y entender del gobernante de turno. Bueno, esta ley va a dar un marco de referencia para que los sectores no crezcan como setas, como hongos, por el querer y entender del gobernante o del productor. Esta ley es un marco que va a establecer las reglas del juego, va a dar la seguridad jurídica, va a decir saber a qué atenernos. Tiene componentes fuertes, te digo que tiene componentes fuertes como la creación de los observadores aduaneros pagados por los gremios para garantizar y fiscalizar la calidad y el contenido de las cargas, hasta de su valor proteínico, para evitar la introducción de carne artificial. Crea la necesidad de fortalecer la infraestructura de comercialización para potenciar el producto nacional. Potencia los agroparques. Tú sabes que ahora mismo en la parte norte de Colón se está estableciendo el primer agroparque de cacao de 4.500 hectáreas que va a potenciar un área significativa y que va a incorporar más de 2.500 trabajadores. ¿Se sabe eso? A través de la ley de agroparque. Ya hay un agroparque que se comienza a constituir en la parte este de Colón para potenciar la exportación del ganado. Son iniciativas, pero ya hay una base jurídica. Ya no vamos a creer de manera silvestre. Y entonces comencemos donde teníamos que haber comenzado el día después de los tratados, pero estamos comenzando cuando estamos a víspera de una desgravación. Estamos pidiendo extensión de plaza de grabación porque no pudimos adecuar el agro. Esta política de Estado es la adecuación que requirió el agro en momentos después que iniciamos los procesos de negociación de los tratados. Pero tenemos una mora, pero tenemos que comenzar con algo. Y encontramos un país que ha crecido, como lo dije, y de manera peyorativa, de manera silvestre. Claro. Entonces, esto es poner el orden, es dar la regla de juego, es saber a qué atenernos, los compromisos que los gremios deben de asumir para potenciar su asociatividad y potenciar el estímulo a la productividad y no el subsidio. Claro. Es el cambio del chip de uno por el otro. Claro. Como lo hemos hecho muchos gremios. Y puedo decirte, modestia aparte del gremio avícola. ¿Por qué no hacer eso lo mismo en los otros sectores para convertirnos cada día más productivos y pelear entonces con otros fenómenos en contra, que es la competitividad con una energía de 24 centavos el kilowatt? ¿Cómo hacemos? Porque la pregunta es... Con una mano de hora cara, o entonces eso es otra etapa, la competitividad. Que eso es algo que yo creo que vale la pena conversar, el éxito del sector agrícola. ¿Cómo hicieron para, uno, aumentar el consumo de pollo en el panameño, y dos, cuánto costó ese paso hacia una industria avícola, pues, como la que tenemos nosotros, próspera? Te lo digo en dos palabras. Hace 19 años, cuando vimos este proceso de apertura, los productores nos pusimos de acuerdo, grandes, pequeños y chicos, con las empresas. Don Arturo Melo, que Dios me lo tenga en el cielo, propició un análisis introspectivo, hicimos un FODA, subimos dónde estaban nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, y en base a eso definimos 14 ejes estratégicos que tenemos que cumplir en 14 años, en 15 años. Tecnología, bioseguridad, educación, mercado, todos los 14 ejes, y potenciamos la producción de 35 libras por metro cuadrado a 90. Estados Unidos tiene 86, Israel tiene 84, mi finca tiene 111 libras por metro cuadrado. Y disminuimos los costos e incrementamos el consumo de 60 a 94 libras de pollo, y eso, el pollo hoy día vale menos que hace 15 años, los costos se incrementaron en un 22%. ¿Eso qué significa? Productividad, que producir más con menos. La gente come más pollo y come más barato, y así es como se bajan los precios, no con precios de sostén. Claro. Don Carlos Salcedo, bueno, esa es una buena noticia. Esperemos que, pues, no quede otra piedra en ese camino empedrado al infierno de buenas intenciones. Gracias, el ministro consejero para Asuntos Agropecuarios, esta ley que yo creo que marcará un antes y un después en el tema agropecuario panameño.